Amén y amén, qué bendición, qué tiempo como siempre tan hermoso lo que hemos podido atesorar, hemos podido aprovechar durante todo este año, ¿cierto? Estamos todos de aniversario, así que para todos muy feliz aniversario, para todos ustedes porque hacen parte fundamental de nuestro ministerio Betel, amén. Así que todos estamos de celebración y de cumpleaños. Mis amados, vamos a ir en esta oportunidad eh, al libro de los Hechos. Es un libro que a mí me apasiona, me gusta muchísimo y regularmente predico muchísimo sobre el libro de los Hechos, porque es muy profundo, es muy completo, nos narra la historia de la iglesia, su desarrollo, cómo el Espíritu Santo fue obrando capítulo a capítulo, hombre tras hombre, mensaje tras mensaje, ¿cierto? Estableciendo la iglesia del Señor en los Hechos. Vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos, capítulo número 8, por favor. Hechos 8, 1 al 3. Amén. Búsquelo en su Biblia en esta hermosa tarde. Tenemos un buen tiempo para compartir el mensaje de la palabra del Señor. He titulado el mensaje en esta tarde, Dios obrando a favor de la iglesia. Amén. Dios obrando a favor de la iglesia. Y tenga presente algo muy importante, amado hermano que está conectado. La iglesia, hoy más que nunca, la iglesia, si usted se da cuenta, no son 4 paredes, no son unos muros, no, unas sillas, no. Porque hoy en día, démonos cuenta que estamos virtualmente, ¿sí? Estamos conectados virtualmente. Y aún así, somos iglesia. ¿Y por qué somos iglesia? Somos iglesia porque tú y yo somos iglesia. Porque tú y yo hacemos parte fundamental de la iglesia del Señor Jesucristo. Tú y yo. Amén. Tú que estás al otro lado, que estás en otra parte muy seguramente de la ciudad de Bogotá o una ciudad alterna, vecina, otro departamento, otro estado, a un otro país, a un otro continente. Amén. Tú eres parte fundamental de la iglesia del Señor. Entonces, es cuando entendemos que iglesia no es una estructura, iglesia no es un muro, no es una pared, no es una reja, no es nada de eso. La iglesia somos nosotros. Cuando tenemos claro esto y leemos nuevamente el título Dios obrando a favor de la iglesia, pues mi amado hermano, Dios está obrando a favor de tu vida y de mi vida porque hacemos parte fundamental de la iglesia del Señor. Amén. Dios obrando a favor de la iglesia. Hechos capítulo número 8, versículos 1 al 3. Los vamos a leer, amados hermanos, y usted muy seguramente va a pensar, no, el pastor como que se equivocó con el título, o como que no tiene relación lo que ha venido hablando. Hechos 8, 1 al 3 dice así, lleva por título, Saulo persigue a la iglesia. ¿Cómo les parece? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Bueno, recuerde el título, Dios obrando a favor de la iglesia. Y cuando comenzamos con esta lectura, como que parece todo menos que Dios esté obrando a favor de la iglesia. Acompáñenme a otro texto bíblico para complementar el primero. Vamos a Hechos capítulo 26, por favor. Hechos 26, versículos 9 al 11. Hechos 26, 9 al 11. Lleva por título ese pasaje la palabra de Dios, Pablo el perseguidor. Amén. Pablo el perseguidor. Dice así, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron,
yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Muy fuerte esta palabra porque nos habla de persecución, nos habla de muerte, nos habla de castigo, muy seguramente torturas, nos habla de blasfemar el nombre del Señor, ¿sí? Nos habla de situaciones muy, muy duras que encontramos en ese pasaje. Amén. Entonces es cuando uno dice, pero no entiendo, ¿sí? O no entendemos, ¿cómo así que Dios está orando a favor de la iglesia o a favor de nuestras vidas con semejantes pasajes tan fuertes, tan duros, ¿sí? En los cuales vemos cómo el apóstol Pablo, pues en su tiempo y en su momento persiguió de manera feroz a la iglesia del Señor. Persiguió a nuestros hermanos en la fe de esa época y de ese momento. Bueno, hay 3 puntos importantes que vamos a tocar analizando el capítulo 8 de Hechos, y los vamos a analizar viendo los títulos del pasaje, ¿amén? Los títulos del capítulo. El primer título que encontramos en Hechos 8:1 es Saulo persigue a la iglesia. Lo he querido compilar en la siguiente expresión: persecución. Primer aspecto, persecución. El segundo aspecto o título que encontramos en el capítulo 8:4, dice predicación del evangelio en Samaria. Lo quiero igualmente titular multiplicación. Amén. Y el tercer título que encontramos en el capítulo es Hechos 8:26, donde habla de Felipe y el etíope, un texto que hemos igualmente compartido muchas veces. Lo he querido igualmente anotar como salvación. Amén. Entonces tenga presente estos 3 aspectos. Primer punto, primer aspecto, persecución. Segundo punto o aspecto, multiplicación. Y tercer punto o aspecto, salvación. Note usted que cuando le damos este contexto, le damos estos parámetros, como que ya comenzamos, ¿cierto?, a entender o se comienza a acomodar el título, Dios obrando a favor de la iglesia. ¿Cómo está obrando Dios a favor de la iglesia? ¿Cómo obró en ese tiempo? ¿Cómo ha obrado a través de la historia? ¿Cómo sigue obrando hoy en este presente? Dios ha permitido persecución, Dios ha permitido igualmente multiplicación y Dios ha permitido salvación. Tenga muy presente eso: persecución, multiplicación y salvación. Comencemos con el primer aspecto, persecución. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Amén. ¿Qué permitió Dios? Dios permitió, mis amados hermanos, y así parezca tal vez que no guste mucho o que no lo entendamos, Dios permitió persecución. Notemos que en un momento dado, el mismo Señor Jesucristo había citado a sus discípulos, los tenía reunidos, y entonces les comparte o les da a conocer una promesa que conocemos de manera continua y constante. ¿Qué promesa es? La promesa de la llenura del Espíritu Santo. Amén. La promesa de la llenura del Espíritu Santo, que la encontramos igualmente en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Encontramos una promesa, pero dentro de esa promesa encontramos igualmente una responsabilidad. Amén. Porque una promesa es para algo. El Señor les dice que van a recibir en poco tiempo poder, pero recibiréis poder. Y la pregunta siempre es,
¿Poder para qué? ¿Usted ha escuchado eso? En el ámbito de este mundo, el poder para qué. Y vemos que la gente le encanta el poder, le fascina el poder. Hay muchos, si lo hablamos del ámbito social y político, que no quieren y no les gusta soltar el poder, que hacen lo que sea para llegar al poder y una vez instalados en el poder, no lo quieren soltar por nada. La pregunta es eso, ¿el poder para qué? Si estamos hablando en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto de Hechos de los Apóstoles, ¿poder para qué? El mismo Señor Jesús les está dando esta promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural, es un poder espiritual, es un poder dado y entregado directamente por el Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? El mismo texto lo dice. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Poder para qué? Mis amados, poder para testificar, poder para ser testigos de la palabra, para ser testigos del Señor Jesucristo, para ser testigos de Dios mismo, testigos de cómo Él obra, de lo que Él hace, de cómo Él actúa, de cómo Él cambia situaciones y cambia circunstancias. También recibiréis poder para eso. Pero me encanta esta promesa porque en la promesa igualmente encontramos unos sitios geográficos. El texto dice que serán testigos en Jerusalén, que es la capital de Israel, en toda Judea, que es la provincia o el departamento donde se encuentra Jerusalén, en Samaria, que es una provincia vecina, una provincia no muy querida por el pueblo judío, por el judío como tal. Recuerde usted, mi amado hermano, los que hemos venido estudiando tanto en la Escuela Bíblica de Maús, valga la cuña, como en el discipulado Proyecto Felipe, hablando acerca de la provincia de Samaria. Que usted recordará que samaritanos y judíos no se las llevaban muy bien, que digamos. De hecho, no se hablaban, no se determinaban, no se miraban, no se soportaban como tal, ¿sí? Entonces, piense usted por un momento si sería muy fácil para un judío poder llevar la palabra y testificar de Cristo a los samaritanos, ¿sí? Era algo un poquito difícil, era algo un poquito que no era tan fácil de pronto de cumplir, pero mi Señor Jesús les da el poder para que lo hagan. Note usted algo, mi amado hermano. Hay cosas que tal vez son difíciles, hay cosas que tal vez aún ni siquiera queremos hacer, que no nos nace, que no lo deseamos, pero Dios nos faculta y nos da ese poder para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque la gloria no es para el hombre, la gloria no es del hombre. La gloria en todo lo que hacemos es para Dios. Usted se dará cuenta que muchas veces Dios a usted lo mueve para que usted bendiga aún a su enemigo. Imagínese, no es algo muy fácil, ¿no? Pero Dios coloca eso en nuestras vidas y corazones para hacerlo, porque aún nuestro enemigo necesita y requiere escuchar el mensaje y la palabra de Dios. Amén. Entonces, es Dios quien obviamente hace y coloca tanto el querer como el hacer según su perfecta voluntad. Recuerde, testigos ¿dónde? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor por esto. Y entonces encontramos obviamente, mis amados, que más adelantico en Hechos capítulo 2, pues comienza a desarrollarse el cumplimiento de esta hermosa y poderosa promesa, ¿sí? En Hechos 2, los que tienen su Biblia ahí, nos damos cuenta que llegó el día de Pentecostés, llegó la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Y están 120 hombres reunidos, están en oración, esperando esa promesa, ¿sí? Durante 50 días están ahí congregados, están en un mismo sentir, están unidos, están creyendo, están esperando que lo que mi Señor Jesucristo un día les prometió, eso iba a ser una realidad, eso se iba a cumplir.
Y pasados 50 días, ¿qué creen, amados hermanos? Se cumplió. Vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 y sabemos que comenzaron a testificar acerca del Señor Jesucristo en diferentes idiomas, lenguajes, ¿sí? Idiomas conocidos de aquel momento. Amén. Bueno, pero pasa algo, y es lo siguiente. Así como vemos que llegó persecución, porque vino persecución, es interesante saber que Dios permite en nuestras vidas situaciones muy, muy difíciles. Muy seguramente en muchas vidas o a muchas vidas han tenido que pasar pruebas bastante fuertes, bastante duras. Y uno a veces piensa, pero por qué tal persona, por qué tal familiar, por qué tal vecino, por qué tal amigo está pasando una prueba, pero bien difícil, bien difícil? Pues Dios conoce las vidas. ¿Quién más que Dios? Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestro interior y créame, créame, que si Dios te está pasando a ti o te ha pasado a ti por una prueba bastante fuerte, es porque Dios sabe y te ha dado a ti la capacidad para que la puedas resistir. Muy seguramente esa prueba que tú estás pasando y que tú no ves en tu vecino, amigo, familiar, es porque tu vecino, amigo, familiar, Dios sabe que no está en la capacidad, ¿sí?, de soportar esa clase de prueba. En cambio, Dios a ti te ha permitido y te ha dado esa fortaleza para que la puedas soportar. Pero independientemente de la dureza de la prueba, yo sé que todos pasamos por pruebas y todos pasamos por dificultades y más cuando estamos en los caminos del Señor. Amén. Siempre, siempre que hablamos de pruebas, siempre viene a nuestra memoria uno de los casos más impactantes que encontramos en la palabra de Dios. Siempre hablaremos, mis amados hermanos, aunque sea muy recurrente, pero es que no podemos dejar de hablar de él, del santo Job, porque lo que Job pasó fue una prueba increíble, ¿sí? Muy seguramente yo podría afirmar que pocos hombres en la tierra, desde Adán hasta nuestros días, han soportado una prueba tan fuerte como la pasó el santo Job. De estar un momento bien, de estar en comunión delante de Dios, de estar en una buena relación en Dios, de estar igualmente en santidad con Dios, de estar caminando como tal en su presencia, de estar en santidad, ¿sí? Pero cuando nos consagramos a Dios, y tengan en cuenta esto, cuando nos consagramos a Dios, cuando usted toma las cosas de Dios, mi amado hermano, en serio, no cuando usted está jugando a que sí, a que no, más tarde, después, más adelante, no. Cuando usted realmente se compromete con Dios, cuando usted entrega su vida, su corazón, su ser, como dice la palabra, cuando usted entrega su espíritu, su alma y su cuerpo en plenitud a Dios, créame, mi amado hermano, que hay alguien que no está satisfecho y que no está a gusto y que no está conforme con lo que usted hace cuando se compromete y se entrega a Dios. Porque muchas veces usted también habrá visto y habrá sentido en su propio ser que cuando más se ha comprometido con Dios, dice, pero Señor, ¿qué está pasando? Se cierran puertas, suceden a veces situaciones difíciles, familiares, económicas, personales. Uno dice, pero Señor, no entiendo. En verdad que no entiendo. Me consagro más a ti, me meto más contigo. No es que sea el más santo porque no lo somos, amén. No somos perfectos, pero me esfuerzo de guardarme, de cuidarme, de andar en santidad, de andar bien, de cumplir tu palabra, ¿sí? ¿Y qué pasa, Señor? A veces las cosas no salen, a veces las cosas no se dan, a veces como que lo que espero algo y pasas algo opuesto. Uno dice, pero Señor, ¿qué está pasando? Pues mi amado hermano, si usted ha pasado por eso, o está pasando por eso, o va a pasar por eso, permítame le digo algo, y se lo digo en serio, lo felicito, ¿sí? Porque cuando estamos consagrados con mi Señor, créame que pasan pruebas y pasan momentos difíciles. Para la muestra de un botón, vamos a ver rápidamente
como siempre, el relato que habla la Biblia acerca de Job. Acerca de Job, mi amado hermano, me encanta ver cómo Dios, o leer mejor, cómo Dios testificaba a favor de su siervo. Job era siervo de Dios y Dios testificaba muy bien, o sea, Dios hablaba muy bien de Job. Job capítulo número 1, con Job 1, verso 1 y verso 8. El 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, y note lo que dice la palabra del Señor acerca de Job. Dice la palabra, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. El verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede entender eso? ¿Cómo Dios testificaba acerca de un hombre? ¿Cómo Dios testificaba acerca de su siervo Job? Que le decía, uno lo llamaba mi siervo, ¿sí? Igualmente decía, es un varón perfecto, es un varón recto, es un varón temeroso de mí y apartado del mal. Dios santísimo. O sea, el día que Dios diga eso de nosotros, mi amado hermano, le digo una cosa, apague y vamos, ¿sí? Que Dios algún día diga algo bueno de nosotros. Y entonces, obviamente, cuando eso sucede, mi amado hermano, pues hay alguien que no está feliz, alguien que no está contento con eso, ¿sí? Y sabemos en la palabra de Dios que es el enemigo. Viendo el enemigo cómo Dios guardaba a Job y cómo Job honraba a su Dios, pues tuvo celos, tuvo muy seguramente envidia, no le cayó muy bien. ¿Y qué quería el enemigo? Destruir a Job. Amén. Pero ¿qué sucede, mi amado hermano? Sucede que Dios le permite hasta cierto, digamos, hasta cierto tiempo y espacio, Dios le permite que el enemigo tocase la vida, tocase todo lo de Job, tocase sus finanzas, tocase su economía, tenga presente eso, tocase su familia, tocase todos sus bienes y tocase aún la salud, que es tal vez lo más preciado que uno pueda tener, la salud. Pero Dios no le permitió al enemigo que cortara la vida de Job. Hasta allá no le permitió. Amén. Pero Dios se lo permitió. Amén. Dios se lo permitió. Pruebas, todos tenemos. Dificultades, todos tenemos. Todos pasamos por pruebas, pero lo importante es saber que no seremos llevados más allá de lo que podamos soportar o resistir. Primera Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es sabio. Y siempre hemos dicho, amén, Dios puede apretar, sí puede apretar, pero Dios sabe hasta dónde nos aprieta. Dios aprieta, pero tenga presente algo, Dios no nos ahorca. Entonces, todo lo que nos pueda suceder, nos haya sucedido, nos esté sucediendo o nos pueda suceder, tenga usted presente algo y metas eso en la cabecita. Todo eso es para la gloria de Dios. Así no lo entendamos, así no nos parezca, así suframos, así lloremos, así padezcamos, entienda que tú y yo estamos en Dios, que tú y yo le pertenecemos a Dios y que tú y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, todo lo que nos pueda sobrevenir en Dios es para su gloria, es para su honra y es para su alabanza. Que esto te llene, por favor, a ti de mucha fortaleza, de mucha fuerza para continuar y seguir adelante. Igual las pruebas no son eternas. Algún momento la prueba pasará, en algún momento la prueba cesará
y vendrá, como dice la palabra de Dios, tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Amén. Ese como primer aspecto. Segundo aspecto, multiplicación. Amén. Lo encontramos en Hechos capítulo número 8, del verso número 4 al verso número 25. ¿Sí? Vamos a leer solamente el primer versículo. Hechos 8, 4. 8, 4 y 5. La palabra del Señor dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Gloria a Dios. Bueno, veamos en el primer aspecto, persecución. Pues Dios lo permitió. Dios lo permitió. Note usted que cuando Dios o cuando mi Señor Jesús dio la promesa acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué les dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y comienza en Hechos 2 a cumplirse, pero comienza a cumplirse de mayor forma y manera en Hechos capítulo 8, versículo número 1. Cuando hubo esa persecución, dice la palabra que fueron todos esparcidos. ¿Por dónde? Por las tierras. Uno, ¿dónde estaban todos? Todos estaban en Jerusalén, ¿sí? En la ciudad. Cuando son esparcidos por las tierras de Judea. Note usted que en Hechos 1:8 decía Judea. Son esparcidos por la tierra de Judea. ¿Por dónde más? Por la tierra de Samaria. Amén. Y obviamente hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios ha permitido y permite en ese momento persecución, en ese momento prueba, para que se extienda el mensaje de la palabra, para que haya multiplicación. Note usted, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dios permite en tu vida y en mi vida pruebas si las permite. Permite dolor, permite a veces desiertos, permite a veces desolación, lo permite, porque si es para la gloria del Señor, créame que eso es permitido de parte de Dios para que abramos nuestra boquita, para que confesemos de Cristo, para que hablemos de su palabra, para que testifiquemos a otros de la gloria de Dios operando y actuando en nuestra vida. Si usted se da cuenta, el pasaje que estamos estudiando, estaba la iglesia cómoda en Jerusalén y nada más especial, nada más maravilloso, o dígame si no, que sentirse uno cómodo, que usted esté cómodo en su casa, que usted esté cómodo en su trabajo, que usted esté cómodo en sus labores, es algo, ¿cierto?, maravilloso. Pero Dios a veces permite remesones, permite sacudones, y así pasó con la iglesia. Si estaba muy cómoda en Jerusalén, qué pena, hay un mandato que cumplir. Yo di un mandato, me serán testigos, sí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testificarán. Y para que hubiese ese testimonio y se pudiera testificar, tenían que salir, amén, tenían que moverse, tenían que desplazarse. Y cuando han sido movidos, cuando han sido desplazados, ¿qué sucede? Cuando han sido esparcidos, ellos van llevando y van anunciando el evangelio, amén. Y note usted, mi amado hermano, que en Hechos capítulo 8, verso 5, aparece un hombre muy importante en la expansión del evangelio. ¿Quién es? El evangelista Felipe. Jesús dijo, serán testigos en Samaria. Pues mis amados, Felipe, según la palabra de Dios, descendió a la ciudad de Samaria y ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe era un hombre de buen testimonio y Felipe era un hombre muy sabio. Felipe fue elegido en Hechos capítulo 6 dentro de un grupo de diáconos
que debían de servir, debían de atender, debían de estar atentos. Y se requería que los elegidos cumplieran con 3 importantes requisitos que los acabé de comentar. ¿Cuáles eran? Ser llenos del Espíritu Santo. 2, ser de muy buen testimonio. Y 3, ser obviamente sabios, tener una sabiduría celestial. Y Felipe cumplía estos requisitos. Amén. Y aunque era un hombre judío, ¿qué sucede? Va a la ciudad, desciende a la ciudad de Samaria. Note usted, recuerde que no había comunión, no había relación entre samaritanos y judíos. ¿Y usted cree que a Felipe le importó eso? No. Cuando alguien, mi amado hermano, está lleno del Espíritu Santo, cuando alguien está lleno de su palabra, no coloca excusas, no coloca argumentos, ¿cierto? No se escuda en nada. Si Dios dijo algo, usted y yo obedecemos. El hombre de Dios, el hombre que está lleno de Dios, obedece y cumple. Y así lo hizo Felipe. Desciende a la ciudad de Samaria, donde no va a encontrar, mis amados hermanos, de primera mano una aceptación, ¿sí? Va a encontrar muy seguramente rechazo. Pero vean cómo es Dios de sabio. Vean cómo es mi Señor Jesús de perfecto. Previamente, años, sí, muy seguramente años atrás, ya se venía abonando o preparando el camino para que se diese esto. ¿Se diese qué? Se diese la predicación efectiva del evangelio a los samaritanos, ¿sí? Imagínese usted tener que ir donde un pueblo que a usted no lo quiere por su condición, digamos, social, por su cultura, por su raza, si a usted no lo quieren, a usted lo rechazan, a usted lo menosprecian, es muy difícil. No digo sería, digo es muy difícil, porque ¿a quién le gusta el rechazo? ¿A quién le gusta el menosprecio? ¿A quién le gusta que hablen más de usted, que lo critiquen? A nadie le gusta, créame que a nadie le gusta, ¿sí? Humanamente a nadie nos gusta, ¿sí? Como seres sociales, ¿qué buscamos? Buscamos aceptación. ¿Y uno se junta con quién? Pues con aquellos que me aceptan, con aquellos que me entienden, con aquellos que comparten lo que yo comparto, con aquellos que, cierto, que me aceptan como tal. Uno los busca. Uno no va a ir nunca, ¿sí? A un lugar donde uno sabe que no lo aceptan, allá no me quieren, allá me rechazan, pues no, allá no voy. Pues mis amados hermanos, no, no es así. Felipe va a la ciudad de Samaria a llevar la palabra de Dios, pero el mismo Señor Jesucristo, que había dado la promesa en Hechos 1:8, años atrás, mi Señor abonó el camino para que la predicación efectiva del Evangelio fuese poderosa en la ciudad o en la provincia de Samaria, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Esto lo sabemos porque cuando vemos la palabra, vemos los evangelios, recuerde usted que en Juan capítulo 4, el mismo Señor Jesucristo pasó por Samaria. Casi siempre cuando un judío estaba en Jerusalén y tenía que ir al norte, llámese la provincia de Perea, de Galilea, de Decápolis, de Ituria, las provincias que estaban al norte de Jerusalén, ¿sí? Era muy fácil, digamos, tomar la ruta y poderse meter por la provincia de Samaria para subir. Pero un judío no hacía eso. Un judío ni siquiera pisaba o pasaba por la provincia de Samaria, ¿sí? Prefería así fuera caminar más, ¿cierto? Arriesgarse más, pero no pisaba la provincia de Samaria, ¿sí? Pero vemos en Juan capítulo número 4 cómo mi Señor Jesús comienza a allanar el terreno para más adelante. Juan capítulo número 4, gloria al Señor, verso número 3 en adelante. El texto dice: salió de Judea, mi Señor, y se fue otra vez a Galilea. Amén. Sale de la provincia de Judea, ¿sí? Y va a la provincia de Galilea que queda al norte. Tendría que pasar por Samaria para cortar camino, pero un judío no pasaba por Samaria. Pero mi Señor Jesús, dice el verso número 4, dice, y le era necesario
pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Me entiende? Un judío no pasaba por Samaria. Un judío no pisaba la provincia de Samaria. Pero el judío más importante que ha vivido en todos los tiempos, que se llama mi Señor Jesucristo, dice, le era necesario pasar por Samaria. Y usted obviamente sabe, recordará lo que pasó en Samaria. Amén. El encuentro con la mujer samaritana. Y este encuentro fue un encuentro fundamental. Fue un encuentro definitivo. A tal punto y a tal nivel que cuando se da este encuentro, dice la palabra del Señor que esta mujer, la mujer samaritana, que iba al pozo, ¿cierto? Por agua, verso número 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él los hombres de la ciudad como tal, ¿sí? Entonces, esta mujer, después de tener tremendo encuentro con mi Señor Jesús, que es algo importante, cuando usted se ha encontrado realmente con mi Señor Jesús, cuando usted se ha sumergido en la palabra de Dios, créanme, y debe ser así, usted no puede seguir siendo el mismo. Esta mujer no siguió siendo la misma. Esta mujer cambió y cambió de tal forma, de tal manera que comparte con un judío, comparte con mi Señor Jesús. Lo escucha atentamente. Mi Señor se revela a ella. Ella entiende que ese hombre que está ahí, por más que ve un hombre, ese hombre es el Cristo. Ese hombre es el Mesías esperado y prometido. ¿Y qué hace esta mujer? Se va a la ciudad a testificar acerca de Cristo. Amén. A extender la fe, a llevar el evangelio, porque el evangelio es eso. El evangelio es hablar de Cristo. Más adelante, en Juan capítulo 4, gloria al Señor, verso número 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, no dice todos, pero sí dice muchos, creyeron en él, en Jesús, creyeron por qué, uno, por la palabra de la mujer. Mi amado hermano, yo no sé porque no dice la palabra de Dios, no sé con qué intensidad, yo no sé con qué palabras, yo no sé cómo hizo esta mujer, porque en la cultura no era nada fácil, amén, pero vea, ¿hubo impedimentos? No hubo ninguna clase de impedimentos. Ella, digamos, se detuvo, ella dijo, no, pero aquí no me van a creer, no, ¿cierto? No pensó en eso. Tuvo un encuentro con mi Señor, su vida cambió, su corazón cambió, ¿sí? Tuvo vida espiritual, no se aguantó más y se fue a testificar acerca de Cristo, amén. Y le testificó a hombres, a mujeres, a tal punto que dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ese hombre es profeta, ese hombre es el profeta de Dios, ese hombre es el Cristo, ese hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Mis amados, la gente quedó conmovida al escuchar tremendo testimonio de esta mujer. ¿Se acuerdan? Y me seréis testigos. Y tenga presente que la promesa de me seréis testigos fue después, sí, fue mucho después de este momento que estamos compartiendo. Pero aún así, esta mujer fue llena. Y por ser llena, tuvo el poder para testificar y para hablar de Cristo. Para hablarle a un grupo de samaritanos de un judío, del judío más importante, Cristo Jesús. Entonces vinieron los samaritanos a él, a mi Señor, y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más
por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, vean esta poderosa declaración, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mis amados, el terreno se estaba allanando, el terreno se estaba preparando, semillas de la palabra de Dios estaban cayendo en la provincia de Samaria. Y más adelante mi Señor, ¿qué dice? Y me seréis testigos en toda Judea y en Samaria. Ya había que semillas previamente depositadas en la provincia de Samaria, directamente por el Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición. Y entonces cuando va Felipe a compartir la palabra, a compartir el mensaje, pues ya había como tal, sí, unas muy buenas semillas plantadas para que dicen obviamente frutos en aquel momento de bendición. ¿Qué pasaba en Samaria? En Samaria estaban unánimes, en Samaria estaban oyendo y escuchando lo que Felipe estaba testificando y cómo el Espíritu de Dios lo respaldaba igualmente con señales. Amén. ¿Y esto qué causó? Hechos capítulo 8, versículo 8, dice la siguiente manera. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Si leemos el 7, dice: porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Maravilloso lo que estaba pasando allí. Y todo esto surge porque, mis amados, surge porque vino una persecución, luego se dio, obviamente, la multiplicación a causa de la persecución. Mire lo que está aconteciendo en la ciudad de Samaria. Milagros físicos, milagros igualmente espirituales, hay sanidades, hay conversiones, la fe se está extendiendo, la fe se está expandiendo. ¿Cómo les parece? En una región a la cual era muy difícil llegar, ¿sí? Yo pregunto, ¿estará pasando esto en tu vida? Tú estarás igualmente testificando. El evangelio que estás viviendo es un evangelio de multiplicación, de acción, de movimiento, de cambio. Piensa por un momento qué efecto está haciendo o ha hecho el evangelio en tu vida. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Piensa por un momento. Tercer y último aspecto, salvación. Amén. Salvación. Tengan en cuenta. Persecución, multiplicación y salvación. Gloria a Dios. Salvación. Bueno, vemos, mis amados hermanos, que la parte de la salvación la encontramos en Hechos 8, del 26 al 40. Y encontramos, mis amados, un pasaje muy, diría yo, poderoso en aspectos sobrenaturales. ¿Por qué? Cuando comienza Hechos 8, 26, el texto dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Note usted cómo inicia ese pasaje. Comienza con un mensaje dado de parte de Dios a través de un ángel para la vida de su siervo. Su siervo es Felipe. Felipe está evangelizando. Felipe está llevando la palabra. Felipe está compartiendo. El Espíritu de Dios lo está respaldando. Pero en este momento, Dios envía un mensaje con un ángel que le dice: levántese y vaya a tal ciudad, ¿cierto? Por el camino que es desierto. Lo envía a un desierto. Y yo pregunto, mi amado hermano, ¿qué bueno puede haber en un desierto? Pienso que no hayan cosas muy buenas. Cuando uno habla de desierto, uno habla de pruebas, uno habla de tribulaciones,
uno habla de angustia, uno habla de momentos fuertes, críticos. Esos son los desiertos. Dios envía a su siervo Felipe al desierto. Vaya al desierto. Porque en Dios, mi amado hermano, no hay coincidencias. En Dios hay propósitos. Y tenga presente que en esos momentos, cuando es enviado Felipe al desierto, que algo importante que hace Felipe, que es obedece. No se pone a cuestionar, pero venga al desierto, pero yo qué voy a hacer al desierto. Al desierto encuentro arena, encuentro de pronto animales peligrosos, de día encuentro un calor increíble, un calor que me puede perfectamente hasta matar, de noche encuentro un frío también fuertísimo, no, yo que voy al desierto, pero no, Felipe, ¿qué pasó? Se levantó, amén, fue obediente, se levantó y fue al desierto. ¿Y qué tenía preparado Dios en aquel momento? Que pasase precisamente por ahí, no de manera coincidencial, ¿no? Sino con el propósito de Dios, pasase un etíope, el etíope eunuco. Y este etíope estaba leyendo una parte de la palabra, yo estaba leyendo Isaías 53, 7 y 8. Pero algo que pasaba era esto, amado hermano. Él leía, pero no entendía. Cuando se da ese encuentro, le pregunta eh, Felipe al etíope, pero ¿entiendes lo que lees? Verso número 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y yo podría preguntar en esta noche, mi amado hermano, sé que usted ha leído la palabra de Dios, sé que usted está en el camino de Dios, pero usted realmente entiende en dónde está, usted entiende quién es, usted entiende quién es Dios, usted conoce a Dios. Hoy como nunca, mis hermanos, tenemos vidas, tenemos líderes, tenemos ministerios, tenemos ministros que están sirviendo y adorando al Dios no conocido, porque no conocen a Dios y aún así anhelan servir a Dios. No, así no es. Tenemos que hacer todo en espíritu y en verdad. Tenemos que hacer todo en entendimiento, con entendimiento, sabiendo por qué lo hacemos, sabiendo para quién lo hacemos y para qué lo hacemos. Le pregunta a Felipe bien, escucho que lees la palabra, pero el punto es, ¿entiendes lo que lees? Y me gusta aún más la sinceridad de este hombre. De otro hombre que podría decir, no, no, tranquilo, yo entiendo, no se preocupe, yo conozco eso, no pasa nada, no. Fue un hombre sincero y Dios ama la sinceridad. Amén. ¿Qué dice el etíope? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mis amados, yo ayer escuché esto. En este caso y en este pasaje, vemos cómo el etíope le está rogando al varón de Dios, al siervo de Dios, que suba con él, ¿cierto?, en el carro y le enseñe. Si usted sabe, enséñeme, porque yo no sé. Yo leo y no entiendo, ¿cierto? No sé de qué habla. Si habla del mismo profeta o habla del Mesías, no sé. Por favor, enseñen, ¿sí? Pero hoy en día todo ha cambiado tanto que son los siervos de Dios los que le ruegan a la iglesia, a las ovejas, para que por favor lean la palabra, para que por favor estudien la palabra, para que por favor conozcan de Dios, que si van a adorar a Dios, conozcan a qué Dios están adorando o van a adorar y cómo se le adora y cómo se le sirve. ¿Me entiende? Cómo han cambiado las cosas. Bueno, ¿qué más encontramos de manera sobrenatural? Encontramos más adelante en el pasaje, en el verso número 29, que está hablando el mismo Espíritu de Dios. En el verso 26 habló un ángel. En el verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a este carro. ¿Me entiende? Es un pasaje muy especial, porque Dios envía un mensaje a través de un ángel, y luego Dios mismo
en la persona del Señor, del Espíritu Santo, le habla a Felipe para que se acerque al carro, ¿sí? Más adelante, cuando vemos que Felipe se acerca, le comparte la palabra, le enseña, ¿cierto? Le enseña el Evangelio, le predica el Evangelio, le predica de Cristo, sucede algo maravilloso, y es lo siguiente, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted puede asociar esta expresión con lo que los hombres de Samaria habían comentado acerca de Cristo. Creemos que Él es el Salvador del mundo. Y este hombre, que es un hombre gentil, que no es un hombre judío, es un hombre gentil, que está diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es bautizado, y cuando Felipe bautiza a este hombre y salen de las aguas, sucede un evento increíble. Un pasaje muy sobrenatural. Un ángel ha hablado. El Espíritu Santo ha hablado a la vida de Felipe, ¿sí? Un hombre se ha convertido, un hombre se ha convencido, un hombre ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo más milagroso que puede acontecer en el mundo entero. Que un hombre, que Dios permita que un hombre se vuelva de las tinieblas a su luz admirable. Que un hombre sea salvo, que un hombre tenga salvación para toda la eternidad. Pero siguiendo con el relato, encontramos que luego de que sube y es bautizado el etíope, el Espíritu Santo arrebata a Felipe. Rompe toda barrera de tiempo, de espacio, de modo y de lugar. ¿Por qué lo hace? Porque Felipe, al ser un evangelista, tenía que seguir llevando el mensaje. ¿Y cómo lo sabemos? Verso número 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué siguió haciendo Felipe? Lo que debía hacer, lo que tenía que hacer, extender y llevar el mensaje de salvación. Yo pregunto ya para terminar, todo esto que estamos viendo, ¿para qué? Hemos visto la iglesia en Jerusalén, hemos visto la iglesia en Samaria y hemos visto la iglesia en todo lugar. ¿Todo esto para qué? Todo esto ha acontecido y todo esto ha sucedido para salvar uno más, para que uno más entre en el reino de Dios, sea salvo por toda la eternidad. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a la salvación. Es el deseo de Dios. Yo sé que tú y yo somos salvos. Somos salvos. La pregunta es, mi amado hermano y hermana, ¿y los demás? ¿Y los demás? Tú y yo somos salvos, gloria a Dios. ¿Y los demás? Tu familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, ¿son salvos? Si Dios te ha puesto a ti en un lugar, así como movió a Felipe, que lo movió a donde, a un lugar que era un poquito difícil, Samaria, allá lo movió, allá lo puso. Luego lo pone donde, en el desierto, para que ese etíope sea salvo. No basta con ser religioso. Dios no quiere religiosos. Dios quiere uno, creyentes, y dos, discípulos. ¿Sí? Felipe llevó a este hombre a la fe verdadera para que creyera en Cristo. Somos salvos, qué bendición. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Eres tú de influencia positiva para los demás? El día de ayer, mis amados hermanos, junto con mis pastores, fuimos bendecidos al
recibir un diploma, una certificación que nos acredita como sembradores de iglesias. Amén. Un estudio que pudimos llevar a cabo con la Liga Bíblica de Colombia, y quiero terminar con la visión de este ministerio, la visión de Liga Bíblica, la visión de sembradores de iglesias. La visión trata así: la palabra de Dios colocada estratégicamente con nuevas iglesias sembradas por miembros comunes, transformando comunidades. Repito nuevamente la visión: la palabra de Dios colocada estratégicamente con nuevas iglesias sembradas por miembros comunes, transformando comunidades. Usted notará, mi amado hermano, que nuestro énfasis siempre ha sido y siempre será la palabra de Dios. Y la estamos colocando de manera estratégica en su vida, en su corazón, con enseñanzas, con recursos, con formación y con capacitación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nazcan nuevas iglesias. De hecho, usted es una iglesia, porque tú y yo hacemos parte de la iglesia. Pero qué rico que nazcan y se promuevan más iglesias. Amén. Iglesias que son sembradas por miembros comunes, como tú y como yo. ¿Y todo esto para qué? Para que las comunidades sean transformadas con la palabra de Dios, sean transformadas con el poder de Dios. Queremos que usted haga parte de esta visión, ¿sí? Comprométase, santifíquese, sepárese, viva para Dios, porque Dios en su vida puede hacer muchas cosas. No importa que haya persecución. Si hay persecución, tenga en cuenta que habrá igualmente multiplicación. Si hay persecución, habrá multiplicación y habrá salvación. Lo anhelamos y lo deseamos para cada miembro del Ministerio Internacional de Restauración Betel. Amados hermanos, sean todos bendecidos.